El valiente ranchero despertó para encontrarse con una recompensa inesperada, una hermosa esposa apache. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Aquella primavera la tierra más allá de Dry Creek estaba tranquila, todavía helada en las noches, pero lo bastante seca para trabajar en los cercos. Colt Brandon había pasado la mayor parte de la temporada en soledad solo con sus herramientas y el ritmo lento de reparar lo que el tiempo y el viento habían desgastado. Su rancho no era grande, apenas un cuadro de tierra dura pegado a la base de las colinas rojas, demasiado árido para sembrar maíz, pero suficiente para el pastoreo si uno se mantenía modesto. Y a Colt le gustaba así. Sencillo, predecible, sin deudas ni visitas. A sus 34 años había vivido más tiempo en silencio que acompañado. En otro tiempo había cabalgado con exploradores cuando la guerra se apagaba, y la frontera todavía ardía con redadas y venganzas. En una de esas incursiones perdió a su hermano en el lugar y momento equivocados. Colt nunca culpó del todo a los apaches, pero tampoco perdonó la guerra. Desde entonces dejó de buscar un propósito y empezó a levantar cercas. Nadie moría por postes de madera ni por ganado flaco. Estaba tensando el alambre en el extremo sur de su tierra cuando lo escuchó. Un sonido agudo que rompió el zumbido del viento y de las moscas de los cascos. No eran reses ni aves, sino algo humano, un quejido de dolor. Se irguió y esperó. Otra vez un grito rápido, ahogado, seguido de un rugido áspero, demasiado grave para un perro. Colt reaccionó de inmediato, soltó las riendas del poste, montó su alazán y espoleó rumbo al barranco seco. No sabía con qué se iba a topar, pero el estómago se le encogió como antes de un tiroteo. Su mano permanecía cerca del Winchester que colgaba en la montura. Tardó 5 minutos en llegar al alto sobre la cañada. El caballo se detuvo solo. Colt vio primero al oso. Enorme, flaco, con las costillas marcadas bajo la piel, furioso y hambriento. El animal se movía sobre algo en el suelo. Era un hombre. Colt desmontó de un salto, se colocó tras un mezquite, apuntó con firmeza y disparó al hombro de la bestia. El oso se alzó y giró hacia el ruido. Colt no pestañeó. El segundo tiro le dio en el cuello. El tercero directo entre los ojos. Cayó fulminado. Colt esperó medio minuto para asegurarse. La cañada quedó en silencio. Sin viento, sin canto de pájaros. Descendió despacio, rifle aún en alto. El hombre en el suelo apenas se movía. La sangre formaba un charco, oscuro y constante, empapando la tierra resquebrajada. Colt se agachó junto a él, vigilando el cuerpo del oso. Era un anciano con cabellos grises entre sus trenzas negras. Rostro curtido por el sol y los años. Apache lo delataban su ropa y sus cuentas, aunque sin pintura de guerra ni armas como los jóvenes guerreros. Colt puso 2 dedos en su cuello. Seguía vivo. Por poco. Los ojos del viejo se abrieron vidriosos pero enfocados. Se encontraron con los de Colt, sin mostrar miedo. Colt soltó un respiro fuerte. «Está bien», murmuró. «Vamos a sacarte de aquí». No había forma de que pudiera caminar. Colt acomodó el Winchester bajo el brazo, levantó al anciano con cuidado y lo cargó hasta el caballo. Lo había hecho antes. Cargar cuerpos en batallas o borrachos en arreos de ganado. Pero esto era distinto. Este hombre no era una carga. Era padre de alguien, quizá abuelo de otros. Un hombre que salió a caminar y se topó con la bestia equivocada. Colt lo colocó sobre la montura y subió detrás. Un brazo sujetando al herido, el otro en las riendas. El regreso a la cabaña fue lento. Sintió la respiración del anciano volverse cada vez más débil contra su brazo. La sangre aún manchaba la camisa de Colt cuando llegaron a la choza. El lugar era sencillo. Paredes de madera, chimenea de piedra, una cama, una silla. Colt abrió la puerta con la bota, lo dejó sobre el catre y encendió la lámpara de aceite. Se movió rápido agua a hervir, aguja e hilo, un cuchillo limpio del cajón. Se lavó las manos, luego rasgó la camisa del viejo y comenzó a limpiar la herida. El oso había desgarrado carne y músculo, pero no hueso. Suerte si se creía en ella. El hombre gimió apenas cuando Colt vertió el agua caliente. Sí, dijo Colt en voz baja. Esa parte duele.
Trabajó en silencio más de 1 hora. Mano firme, concentración absoluta. Cosió las heridas profundas con puntadas lentas y apretadas, rellenó con tela los desgarros peores y entablilló el brazo torcido con un palo de nogal. No era aseado, no al nivel de un doctor, pero serviría. Cuando terminó, Colt se sentó en la silla junto al fuego y observó la respiración del hombre. Dentro fuera apenas. No estaba como estaba acostumbrado a la compañía, no sabía qué seguiría. Pero dejar que alguien muriera solo en un camino polvoriento no le parecía correcto, no después de tantas muertes vistas. Llenó un vaso de agua y lo colocó al lado del catre. El anciano no lo tomó. Solo respiraba superficial y parejo. Colt se recargó, dejó que el silencio se asentara. Nunca había preguntado quién era aquel hombre. No sabía si la tribu vendría a buscarlo. Tampoco le importaba demasiado. Había hecho lo que debía hacerse. Con eso bastaba. El anciano no pronunció palabra durante 3 días. Colt tampoco lo esperaba. Cada mañana revisaba sus vendajes, cambiaba las telas empapadas por otras limpias y le daba caldo con una cuchara entre los labios resecos. El viejo tragaba cuando podía, giraba apenas la cabeza cuando Colt le limpiaba el sudor, pero jamás intentó hablar. Sus ojos, sin embargo, se mantenían vivos, siguiendo cada movimiento desde el catre, vigilando a Colt en todo lo que hacía dentro de la cabaña. Colt no hacía preguntas. Pensaba que si el hombre quería hablar, lo haría. Mientras tanto, seguía con lo suyo: alimentar los caballos, revisar los cercos, acarrear agua. Trabajaba callado como siempre, aunque ahora el ambiente pesaba distinto. El sonido de otra respiración llenaba el cuarto. La sensación de ser observado aún sin escuchar una sola palabra. La 4ª mañana, Colt entró con un brazo cargado de leña seca y encontró el catre vacío. El corazón le dio un salto. Dejó la madera de golpe y miró alrededor. La puerta estaba cerrada. El rifle seguía en su sitio contra la pared. Entonces escuchó un leve movimiento junto al fogón. El viejo se había levantado y estaba sentado con las piernas cruzadas frente al fuego, mirando las llamas. Se veía pálido, encorvado por el esfuerzo, pero sin rastro de miedo. No parecía perdido ni delirando. Más bien era un hombre haciendo lo que sentía necesario. Igual que Colt. «Deberías estar acostado», dijo Colt con voz serena. El anciano no levantó la vista. Tampoco mostró ofensa. Habló por primera vez con voz ronca y grave. «¿No preguntaste quién soy?» Colt se quedó inmóvil sin saber qué contestar. «Supuse que me lo dirías si era importante». El anciano asintió despacio. «Lo es». Colt cruzó la habitación, se agachó cerca del fuego, pero guardando respeto. El aire olía a lienzo hervido y humo de pino. Afuera el viento golpeaba suave contra las ventanas. «Me llamo Tokaj», dijo el anciano. «Mi gente vive a 10 sierras al este, más allá de las rocas en forma de dientes». Colt conocía el lugar, había cabalgado cerca una vez. «Me salvaste la vida», continuó Tokaj. «Eso se reconoce». Colt se encogió de hombros. «Hice lo que cualquiera habría hecho». Tokaj lo miró de verdad por primera vez, su rostro marcado por el sol duro con los años, pero los ojos firmes. No dijo. «No cualquiera». No explicó más. Solo pidió un poco de agua y Colt lo ayudó a volver al catre. Eso fue todo. A la mañana siguiente, Tokaj ya no estaba. Colt despertó con la cama vacía otra vez, pero ahora el fuego apagado y la puerta abierta de par en par. No había signos de lucha. Ninguna huella en la tierra borrada por el viento nocturno. Ninguna nota. Ninguna señal. Nada. Colt permaneció en el porche mucho rato mirando hacia las sierras. Una parte de él esperaba verlo regresar. Otra parte sabía que no. El día se arrastró lento. Callado. Familiar. Pero en el aire había algo distinto. Inquietud. Aquella noche Colt casi no durmió. Despertó antes del amanecer con la primera luz, suavizando el horizonte. Se estiró para tomar la cafetera pensando en los quehaceres y se detuvo. Había alguien en la cabaña. Una mujer sentada junto al fuego, apagado de espaldas. Las manos unidas en su regazo. No escuchó la puerta abrirse. Tampoco un paso. La mujer no se movió cuando él se incorporó. Solo esperaba.
Su piel era bronceada por el sol. Su cabello largo y negro levemente ondulado caía suelto por la espalda adornado con 2 tiras de cuero que le cruzaban el hombro. Vestía un traje de gamuza roto, escotado en el frente. Una de las correas colgaba floja. En el dobladillo, un desgarre dejaba ver sus muslos, y la tela se ceñía a sus caderas de manera que a Colt se le cortó el aliento. No por deseo, sino por desconcierto. Había un morral junto a sus pies descalzos. Había caminado mucho. No se sobresaltó cuando él se levantó. Colt buscó despacio su camisa. ¿Estás perdida? Ella giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los suyos, oscuros, grandes, firmes. No. Su voz era suave, segura. Colt la observó bien. No parecía asustada. Tampoco débil. Más bien callada, como alguien a quien ya le habían quitado demasiado. Como si hubiera atravesado todo tipo de dolor y ahora solo buscara silencio. ¿Tienes hambre?, preguntó él. Tras un instante ella asintió apenas. Colt le preparó comida. Huevos, pan, un poco de carne seca. Ella comió callada junto al fogón, mientras él se sentaba al otro lado del cuarto. No sabía qué preguntar. Cuando terminó de comer se levantó y lo miró de frente. «Me llamo Sana», dijo. «Toca es mi abuelo. Eso lo dejó helado. No entiendo. Él me envió. Mi gente cree que una vida salvada debe ser honrada. A veces se manda a una mujer». Colt se quedó rígido. Se puso de pie despacio, no con enojo, sino con inquietud. «Yo no lo hice por eso». «Lo sé». Él la miró bien por primera vez. No había vergüenza en su rostro. Pero en su voz había algo apretado. Una dureza. Aquello no era un obsequio. Era un destierro. Un castigo disfrazado de tradición. La habían echado bajo la máscara del honor. Colt se frotó la boca con la mano. «No me debes nada. Me quedo si lo permites. ¿Tienes a dónde ir? No». El silencio volvió a caer, esta vez más pesado. Colt miró sus pies descalzos, el morral gastado, los hombros vencidos por el cansancio, el desgarrón en su vestido. No había sitio al cual pudiera regresar. Lo entendió entonces. «Puedes quedarte», dijo al fin. «Pero no eres mía». Ella bajó la vista, no avergonzada sino aliviada. «Lo sé». Él tomó una manta extra del estante y se la entregó sin decir palabra. Ella la recibió no de inmediato y se acomodó en el suelo junto al fuego. Se recogió bajo la manta como si fuera más calor del que había tenido en días. Colt se sentó al borde del catre y miró las llamas. La habían mandado, pero no venía a pertenecer. Venía a sobrevivir. Y ahora él también. La mañana llegó sin ruido. Colt se levantó temprano como siempre. Se ató las botas, se puso el abrigo antes de que el sol entrara por la ventana. No miró hacia el fogón de inmediato. No quería, pero escuchó el roce de tela, el leve suspiro de alguien moviéndose y supo que aún estaba ahí. Sana no se había movido en toda la noche, o casi nada. Estaba enroscada bajo la manta, una mano bajo la mejilla, su cuerpo vuelto hacia las brasas apagadas. El vestido se le había subido un poco en el muslo mientras dormía, dejando ver la curva suave y polvorienta de su cadera. Pero Colt apartó la mirada enseguida. No por vergüenza, sino porque sabía lo que significaba que un hombre como él mirara demasiado tiempo a una mujer así. Alguien sin destino. Alguien que solo buscaba sobrevivir. Salió afuera para despejar la cabeza. El aire frío le mordía a través del abrigo. El campo seguía igual que siempre. Amplio callado extendiéndose bajo un cielo pálido. Caminó del cobertizo al establo. Revisó los caballos, llenó sus bebederos. Eso lo tranquilizaba. Siempre había sido así. Y aún así, la presencia de ella lo seguía, no de forma ruidosa ni incómoda. Solo estaba. Para cuando regresó, Sana ya estaba despierta. Estaba sentada en el suelo con las rodillas recogidas, la manta sobre los hombros,
El cabello largo le caía al frente ocultando gran parte de su rostro. No lloraba, no hablaba, solo esperaba. Colt se movió despacio. Tomó una olla del estante. Encendió fuego en la estufa. ¿Tomas café?, preguntó. Ella dudó. Cuando estuvo listo, sirvió 2 tazas. Le ofreció